Buenas, estamos en el ejercicio 3C del práctico 3 de continuidad. Este ejercicio es el primero en donde tenemos que ver la continuidad en todo su dominio, o determinar en todos los puntos donde la función es continua. O sea, no es como el caso que habíamos anteriormente, en donde teníamos la continuidad en un punto particular, sino que ahora nos pide, como en el caso acá, me preguntaban si es continua la h y la g, por ejemplo, la función esta h, si es continua en este punto. Ahora nos pregunta en dónde es continua esta función. Bien, para eso vamos a hacer uso de las propiedades y de lo que sabemos de cada función, propiedad de continuidad y lo que sabemos de cada función típica. En este caso dijimos el c, que es este que está acá, que es una función racional. Entonces, si veíamos en continua, en la teoría digo, teníamos por un lado las propiedades, en donde si son dos funciones continuas, la suma de ellas es continua, la resta de ellas es continua, la multiplicación de ellas es continua, una constante por la función es continua. La división de dos funciones es continua siempre y cuando en aquellos puntos en donde hace que el denominador sea cero. Esas eran las 5 propiedades que vamos a usar ahora. Entonces, si no se ponen a página 4, las repasan. Después las demostraciones, acuérdense que eso va para el final. No sé si hay algo más acá sobre el siguiente que quiero decir. Tanto las demostraciones. Y después tenemos teoremas adicionales, que una función polinomial de n variables es continua en cada punto. O sea, en todo su dominio. Acuérdense que las funciones polinómicas su dominio siempre es los reales, o R2 o R3, dependiendo de cuántas variables, Rn en este caso. Y además son continuas en Rn. Las funciones racionales de n variables contienen cada punto de su dominio. Bien, en las racionales también contienen cada punto de su dominio. Bien, estos teoremas de la página 6 también lo vamos a usar. Y no sé si hay algún teorema más. Acá. Otro teorema interesante es que las funciones son continuas en sus dominios en todas las algebraicas generales, con las polinómicas y todas esas que vieron. Las irracionales también son. Las trigonométricas, las logaritmas y las exponenciales. O sea, toda función que están viendo acá son continuas en sus dominios. O sea, bien, vayan teniendo eso en mente. Entonces, hasta ahora, las polinómicas, las racionales, las algebraicas en general, que son las racionales y las polinómicas. Las irracionales también, las trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales. Básicamente incluimos a todas de las que ustedes conocen. Y además, por último, el último teorema que es importante de la página 7, que si tiene una función compuesta, ¿bien? Y la función g es continua en el punto y f, o sea, si tenemos que la g es continua en el punto x0 en Rn y f es continua en la g de x0, entonces la compuesta también es continua. Bien, entonces acá da un ejemplo, por ejemplo, que habían dicho. Entonces acá, en la f de xy, exponencial de x menos y. X menos y, o sea, el dominio de esto es r cuadrado, por empezar. Bien, la exponencial no tiene ni nada de límite, ni nada raro acá, entonces el dominio es r cuadrado. Fíjense, x menos y es continua en el r cuadrado. La función exponencial es continua en todo su dominio. Entonces, esta función de acá, por estos teoremas que estamos viendo acá, por ser función compuesta de dos funciones donde sabemos que son continuas en todo su dominio, es continua en todo su dominio. Bien, entonces el análisis de estos ejercicios está en eso, en analizar continuidad cuando usando estos teoremas. No es viendo punto por punto y qué pasa. Es viendo usando estos teoremas, analizar las continuidades y siempre que hay algún punto raro, ahí sí recién a ese punto raro en que no podemos acomodarlo en ninguno de estos teoremas es ver la continuidad. Bien, eso tenemos que ver. Entonces el primer punto es el f de xy es esta función racional. Entonces lo primero que vamos a hacer de entrada es ver el dominio. Acá sí es obligatorio que vean el dominio, porque si no ven el dominio no pueden aplicar los teoremas, no saben cuáles son los dominios. Entonces, el dominio de esta función
son los pares x y tal que... ¿Y qué tenemos de raro acá? Lo único que nos puede generar complicaciones es que esto sea 0 o que el argumento de la raíz sea menor que 0. A ver si lo puedo hacer más cuidadoso. Entonces esto de acá tiene que ser, no puede ser menor que 0, pero a su vez la raíz no puede ser, tiene que ser distinto de 0. Entonces lo único, o sea, lo que está diciendo esto es que el dominio de f van a ser todos aquellos valores en donde el argumento de la raíz sean mayores que 0. No pueden ser 0 porque si esto se hace 0, la raíz de 0 es 0 y el denominador se hace 0 y por consiguiente está definido. Y bueno, y aparte si es menor que 0 ya directamente la raíz no existe, ¿bien? Esto también lo podemos reescribir de otra forma, directamente pasando el 1. Entonces decimos que 9x cuadrado más 4y cuadrado tiene que ser mayor que 1. Y esto que están viendo acá no es más nada menos que una elipse, ¿bien? Entonces habíamos quedado. Fíjense, a ver si lo puedo dibujar. 9 por x cuadrado más 4 por y al cuadrado es igual a 1. Bien, es ese elipse que está acá. Esta elipse que está acá. Es decir, el dominio, eh, el dominio no es justamente todo lo que está afuera de la elipse, ni siquiera la elipse, no toca ni la elipse, ahí lo toqué sin querer. Anda control Z. Espero que no estén dando en el cerro. Bien, ahí entonces sería todo lo que está afuera, todo esto. Ese es nuestro dominio. Bien, porque lo que está adentro hace que sea o menor que 0, por consiguiente, este, la raíz no existe, o si está en la elipse justamente, ahí hace que sea 0 y que el denominador sea 0 y por consiguiente la racional no existe. Entonces, volviendo a este ejercicio, ya tenemos el dominio, espero que lo hayan entendido. Si no, de vuelta, como les digo, vuelvan al práctico 1, vean cómo en los videos eso, cómo se calculan los dominios, y si no, me vuelven a consultar en la horario de consulta. Bien, ahora ya tenemos esto. Entonces, lo que habíamos visto, ustedes vieron en teoría, era que las funciones racionales de n variables contienen cada punto de su dominio. Si volvemos acá, tenemos una función que es racional, pero en realidad es una función compuesta. Y hemos visto que las funciones compuestas si son continuas, cada una de las composiciones de esa función, entonces continúan la función compuesta. ¿Cuál es la compuesta de esto? Que tenemos una racional y cada enumerador y denominador tenemos otra función, de una es un polinomio y la otra una raíz. Habíamos visto que el polinomio también es continua en su dominio, en realidad sí, en su dominio, y las raíces también son las raíces de las raíces cuadradas o lo que sea son continuas en sus dominios. Entonces, por todo esto, entonces por los teoremas, entonces eso vamos a escribir, tienen que escribir eso, literalmente. Por teoremas, como es una, como estábamos en una función, como es una función racional, este, como es una función, entonces es continua en su dominio. Es continua
en su dominio. Ahí quedó feo, entonces no parece. Quedó peor ahora. En su dominio. Bien, es más que racional. En realidad, es una función compuesta. Función racional. Compuesta. Compuesta. En donde el numerador es continuo en su dominio. Y el denominador también es continuo en su dominio. Entonces, como el numerador del dominio es continuo en su dominio, el dominio es parte de esta función que está acá. O sea, este dominio es más chico que los dominios de estos. Entonces, es continua en ese dominio, que además, porque tenemos el teorema de función compuesta, ¿bien? O, como digo, con solamente escribir esto ya alcanza. La idea es que entiendan de dónde vienen. O sea, tenemos toda esa batería de teoremas para usarlo, simplemente sabiendo que estamos en expresiones de funciones conocidas que se saben que son continuas en su dominio. Por ser combinación de esas funciones en sus distintas variantes, sabemos en este caso que es continua en su dominio por ser racional, por lo que es obligatorio y mandatorio que lo tengan que hacer sí o sí, debe sí o sí, cuánto vale su dominio. ¿Cuál es su dominio? Porque si no calculan el dominio no pueden decir esto. ¿Cuál es el dominio? No sé. ¿Cómo que lo sabes? ¿Cómo no puedo hacer el ejercicio si no sabes el dominio? ¿Entendés cómo puedes hacer la continuidad si no sabes ni siquiera su dominio? Al decir esto y escribir el dominio, yo estoy diciéndote, la función esta es continua acá. Punto. Fin de discusión, ¿bien? ¿Por qué? Por los teoremas que vimos en teoría, que son de funciones racionales, funciones compuestas, propiedades propiedades de funciones continuas, ¿bien?